Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con nuestra segunda lección de este proceso hermoso llamado consagración a Jesús por medio de la Virgen María con el método de San Luis María Griñón de Montfort. Estamos muy, pero muy contentos de que todos ustedes estén empezando con este proceso hoy en esta segunda lección. Espero que les haya ido súper bien con la práctica y el reto de la semana pasada. Ahí pueden ir colocando en los comentarios cómo les fue, cómo se sintieron, hasta ahora como qué experiencias han tenido con este proceso de consagración, tanto desde la charla introductoria como con la lección número 1. Y bueno, hoy bendito sea el Señor, empezamos con nuestra lección número 2. Así que ya en un momento nos vemos. Muy bien, mis hermanos. Como les decía entonces hace un momento, sean todos bienvenidos a su proceso de consagración a Jesús por María. Hoy tenemos nuestra lección número 2, que lleva por título, así en pregunta, ¿soberbio yo? ¿Será que somos soberbios? ¿Será que a veces fallamos con la humildad? ¿Qué es ser soberbio? ¿Qué es la soberbia? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? ¿Con qué se come? Pues bien, hoy vamos a ver todo eso, pero como les decía en nuestra lección anterior, vamos a empezar como se debe siempre empezar todas nuestras actividades como católicos, es entregándoselo al Señor. Así que vamos nuevamente, como hace 8 días, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que no sean ni mis palabras, ni nuestros solos sentidos los que estén entonces o transmitiendo esta enseñanza, ni solamente nosotros recibiéndola como personas individuales alejados de lo que sería la gracia de Dios. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos llene, yo particularmente que me asista y que no sean mis palabras, sino que lo que voy a decir y voy a explicar el día de hoy sea lo que el Señor quiera decirle a cada uno de ustedes en su corazón, y que cada uno de ustedes pueda también de la misma manera, receptivos con el Señor, abrir su corazón, estar preparados para lo que se va a decir en este momento, que si hay cositas que de pronto nos llegan de manera un poco fuerte, porque quizá como que nos interpelan, porque nos sentimos identificados, decir, uy, yo sí a veces he fallado de esta manera o de esta otra. A veces en este proceso vamos a tener situaciones de estas. Así que también este proceso es como para que le vayamos entregando al Señor todas estas imperfecciones o los errores que podamos estar cometiendo y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Entonces vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que esta sea también una lección muy productiva, de mucha bendición y de muchos frutos para nuestra alma, para nuestra espiritualidad, para nuestras familias, para nuestro entorno, que muchas veces nos puede decir,
y este es el que se dice que supuestamente es católico, pues véalo, pues bien, con todos los católicos que somos, vamos a entregarles al Señor para que podamos estar todos los días en este constante proceso de conversión. Y hoy, con nuestro proceso de consagración a Jesús por María, para que podamos entregarle nuestra vida por completo al Señor en las manos de su Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llénanos, Santo Espíritu de Dios, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que todas las palabras que vamos a escuchar el día de hoy puedan penetrar en nuestra mente y muy especialmente en nuestro corazón. Si hasta hoy hemos tenido un corazón de piedra, transfórmalo, Señor, en un corazón de carne, para que podamos ser dóciles a lo que nos quieras mostrar, a lo que nos quieras enseñar, a lo que quieras de lo que quieras que nosotros nos vaciemos, Señor, y que con la intercesión de tu Madre bendita, nuestra Madre del Cielo, podamos vivir este proceso de la mejor manera, de la mejor manera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Y con todo el amor vamos a recitar el credo, eh, nuestra acción de fe, lo que nosotros como católicos creemos. Vamos a hacerlo con mucha fe, sabiendo que cada una de las palabras que vamos a decir es porque las creemos con todo el corazón. Y si hasta el día de hoy aún no has empezado a creer cada una de estas palabras con todo el corazón, vamos a pedirle al Señor, como lo aprendimos la semana pasada: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, como lo decía San Agustín. Vamos a pedirle al Señor que si hasta hoy no hemos creído con todo el corazón en este credo, pidamos del Señor que nos ayude a creerlo con toda la convicción y con todo el amor del mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente bienvenidos. Le voy dando entonces la bienvenida también a las personas que se van conectando en este momento a esta charla. Les cuento, mis hermanos, que esta charla que están viendo en este momento no es en vivo. No es en vivo, por si de pronto alguno ya se está preguntando: ay, venga, ¿esto es en vivo? ¿No es en vivo? No. Esta charlita que están viendo en este momento, mis hermanos, no es en vivo, y les voy a contar, les voy a explicar por qué. Esta charla es pregrabada, pero pues debe estar saliendo en este momento para ustedes hoy, jueves, día de consagración a Jesús por María, 8 de la noche, hora Colombia, ¿cierto? Ya obviamente cada uno sabe a qué hora en su país le toca la consagración a Jesús por María. Entonces, mis hermanos, tomamos la decisión de que de tratar de que la gran mayoría de charlas sean pregrabadas. ¿Por qué? Por varias razones. Primera razón, mis hermanos, en este momento yo me encuentro con mi familia viviendo en una vereda, en una finca, y a veces hay problemas de internet, porque de pronto se largó un aguacero, empezó a llover y eso coge, mueve los cables y eso hace que a veces coja y se vaya la luz. Y si se va la luz, pues también se apaga el modem, y si se apaga el modem, obviamente no hay internet. Entonces, imagínense, mis hermanos, que estemos en pleno en vivo de la consagración, todos bien motivados, todos contentos, esperando obviamente que lo que el Señor nos va a decir, lo que el Señor nos va a mostrar, y de un momento a otro se fue la conexión, o que de pronto ni siquiera haya podido empezarla porque se haya ido la luz desde antes, qué sé yo, algún inconveniente de estos que no somos ni estamos exentos de que puedan ocurrir. Entonces, si yo hago la charla de esta manera, así pregrabadita, cuando yo la monto para que quede ya en YouTube, en el momento en el que vaya a empezar la charla, en ese momento va a empezar y yo puedo no tener internet ni energía en ese momento y ustedes van a poder tener la charla. Entonces, primera razón, para evitar inconvenientes que puedan presentarse durante el en vivo, y de esa manera que puedan obviamente ustedes recibir la charla como debe de ser, ¿cierto? Segunda razón, mis hermanos, les cuento, como ya les había dicho la vez pasada, cuando uno empieza el proceso de consagración va a recibir ataques, va a recibir ataques del enemigo, porque si algo hemos ido ya aprendiendo es que el enemigo odia y detesta a la Virgen María, y puede que incluso la detesten hasta más que al mismo Jesucristo, porque el demonio sabe que Jesús es Dios, y sabe que un solo pensamiento de Jesús, un solo pensamiento del Señor, y Él deja de existir, así de sencillo. Pero la Virgen María es una criatura, así como Él es una criatura, y es una criatura a la que ya el Señor le dijo que le aplastará la cabeza, y que Él le va a hacer la guerra. ¿A quiénes? A su descendencia. Nosotros somos su descendencia, así que vamos a tener ataques, y esta vez no ha sido la excepción.
Si de pronto alguno de ustedes ya ha tenido inconvenientes para empezar el proceso de consagración, que han visto que el día de la consagración entonces, uy, tuve este problemita, tuve este otro, me va a tocar verlo en diferido, alguna cosa, pues sépanlo mis hermanos, que vamos a tener ataques y tentaciones de no continuar el proceso. Y ya como les había dicho también, esto es una batalla. Esto es una batalla espiritual para que nosotros no nos consagremos. Entonces nosotros vamos a dar la guerra para que perseveremos todos hasta el final y podamos llegar a el proceso de consagración al culmen, al fin que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas les cuento, mis hermanos, que cuando fuimos a la charla introductoria, hubo algunos problemas, incluso hasta se me dañó la cámara y el micrófono. Imagínense esa. Pero el Señor, así como el demonio está metiendo también sus cachos y sus pezuñas, pues el Señor también obviamente va metiendo también ahí la manito junto con nuestra madre. Y gracias al Señor pude tener entonces la cámara y el micrófono para el primer día que tuvimos nuestra charla introductoria. Les cuento que cuando íbamos a dar la lección número 1, la lección de hace 8 días, la lección de ¿qué es el mundo? Pues les cuento, mis hermanos, no sé si de pronto se dieron cuenta que en el chat no estuvo mi esposita, como estuvo en la primera charla. Pero resulta, mis hermanos, que mi esposita se me quebró un dedito. Se me quebró un dedito el día anterior a la charla de consagración. Entonces, bastante fuerte, obviamente volteamos con un montón de cosas, no sabía si iba a poder dar la charla ese día en vivo, entonces siempre fueron varias cositas, pero gracias al Señor se pudo dar la charla. Entonces les cuento eso, mis hermanos, para que sepan que ataques va a haber. Y entonces tomamos la decisión de que mejor hagamos las charlas pregrabaditas. Pero ¿cuál es la ventaja también? Que si hacemos las charlas pregrabadas no quiere decir que no vayan a tener como en este momento el chat activado para que puedan también ir colocando sus comentarios. Nosotros obviamente vamos a estar pendientes de los mensajes en el chat, vamos a ver si de pronto tienen dudas, preguntas y cosas así, y vamos a hacer lo siguiente. Al final de las charlas de consagración, si vemos que hay como duditas, preguntas o algo así, y no hay ningún problema como de energía o no hay ningún problema como de internet ni nada de esto, entonces finalizada la charla de consagración, se acaba el video y miramos entonces si hacemos y abrimos un espacio de una media horita más o menos en vivo. ¿Para qué? Para resolver sus inquietudes, sus dudas, porque también la idea es poder hacer un acompañamiento con ustedes, si de pronto están teniendo alguna duda, algún inconveniente. Esto, mis hermanos. Entonces, eso les quería contar para que la tengamos entonces súper clara, cómo va a ser entonces el proceso de consagración. Recuerden que no todas las charlas las voy a dar yo, algunas también las va a dar mi esposita y otras charlas también las van a dar otros amigos. Por ejemplo, como ya se los he dicho, la cuarta charla la va a dictar nuestro gran amigo Dante Urbina. Listo. Entonces, y de ahí van a haber otros. Por ejemplo, también está por ahí el padre Byron. Entonces, sepan, mis hermanos, que van a haber unas charlas impresionantes en este proceso de consagración. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra segunda charla de consagración. Estamos en el bloque número 1, que es el bloque que es el mundo, conocimiento del mundo, para vaciarnos del espíritu del mundo, del cual hace 8 días ya vimos que ¿qué es ese mundo? Es el mundo como ambiente de pecado. ¿Ya? Veíamos entonces que existen 3 enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Entonces, hace 8 días veíamos que el mundo como ambiente de pecado, ¿cómo nos puede llevar a perdernos? ¿Ya? Decíamos que cuando conocemos a nuestro enemigo es mucho más fácil combatirlo. ¿Ya? Veíamos también que el mundo como creación de Dios es bueno, que es un regalo maravilloso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos los que están en este momento haciendo esta consagración en compañía de su familia o de sus hijos o acompañados, van a decirle a esa persona que tienen al lado o a esas personas que tienen ahí al lado, le van a decir lo siguiente. Le van a decir: tú eres un regalo de Dios para la humanidad. A ver, muchachos, todos ahí, a la persona que tienen al lado, tú eres un regalo de Dios para la humanidad. Y ojo, los que de pronto están viviendo entonces este proceso solitos, ahí, en compañía de ustedes mismos, con el Señor y con la Virgen María, van a decirse a ustedes mismos:
Yo soy un regalo de Dios para la humanidad. Importante. Yo soy un regalo de Dios para la humanidad. Mis hermanos, estamos llamados a la santidad, pero hoy en día la concepción de santidad está demasiado distorsionada. Está distorsionada por completo. Entonces, el mundo cree que ser santo es aburrido. Cree que ser santo es aburrido, que es vivir simplemente con la esperanza de ir al cielo a tocar el arpa en una nube por la eternidad, mientras que en el infierno es una fiesta infinita llena de placeres desmedidos. Eso es lo que nos vende el mundo. Y aquí vamos a aprender cómo es la santidad, para que vivamos en un anhelo constante de ser santos o morir en el intento. Santos o morir en el intento. Entonces, hoy continuamos en nuestro primer bloque, que se llama Conocimiento del Mundo, y tenemos hoy nuestra segunda lección, ¿soberbio yo? Bien, para lograr la purificación del alma, vaciarla del espíritu del mundo y librarla del pecado, es necesario, además de combatir al mundo, ir contra la raíz misma del pecado que está en cada uno de nosotros y que se conoce como la triple concupiscencia. Vamos a aprendernos ese término, mis hermanos. La triple concupiscencia. ¿Recuerdan entonces cuáles eran los enemigos espirituales? Los dijimos hace un ratico y hace 8 días también. Mundo, demonio y carne. Esa última, la carne, es también la concupiscencia. Para los que de pronto no conocían este término de concupiscencia, significa inclinación desordenada. ¿Ya? Es una inclinación desordenada. Esa última, mis hermanos, entonces es un enemigo interno, es un enemigo interior que llevamos con nosotros mismos. El mundo y el demonio son enemigos externos, son enemigos exteriores. ¿Qué es lo que hacen? Ellos avivan el fuego del tercer enemigo que tenemos interno, la concupiscencia, la carne o esas inclinaciones desordenadas, ¿ya? Ese enemigo interno que tenemos nosotros es avivado por los otros dos enemigos externos, por el mundo y por el demonio. ¿Listo? Entonces, el más peligroso es la carne. Mundo, demonio, carne. ¿Cuál es el más peligroso? La carne, nosotros mismos. ¿Listo? La concupiscencia que tenemos nosotros mismos. Empecemos entonces con Biblia. Ya saben que me gusta mucho que vayamos a la Biblia. Entonces, yéndonos a la Biblia, en la primera carta del apóstol San Juan, ¿ya? El apóstol San Juan escribió 3 cartas, escribió un evangelio y escribió el Apocalipsis. Entonces, vamos a ir a la primera carta del apóstol San Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 16, repito, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Cierro ahí. Aquí, ¿qué nos está diciendo el apóstol? ¿Qué nos está diciendo San Juan? Nos está diciendo que el mundo está conformado por 3 cosas, que el apóstol llama concupiscencias. ¿Y qué dijimos que es esas concupiscencias? Inclinaciones desordenadas. Entonces, el apóstol nos está diciendo que el mundo tiene 3 tipos de inclinaciones desordenadas. ¿Y cuáles son esas 3 concupiscencias o inclinaciones desordenadas? Primera, concupiscencia de la carne, a la que vamos a llamar placer. Segunda, la concupiscencia de los ojos, que vamos a llamar el tener. Y tercera, la soberbia de la vida, que vamos a llamar poder. Entonces, ¿cuáles son estas 3? Placer, tener y poder. Placer, tener y poder. A esto, mis hermanos, como les decía hace un ratico, vamos a aprendernos el término. La triple concupiscencia.
o triple inclinación desordenada. Entonces, inclinación desordenada al placer o inclinación desordenada al tener o inclinación desordenada al poder. Son tres cosas que en sí mismas no son malas. ¿El placer es malo? No. ¿El tener es malo? No. ¿El poder es malo? No. Pero cuando estas cosas están desordenadas, ahí es cuando hay un inconveniente. Entonces, resulta, mis hermanos, que estas tres inclinaciones fueron las mismas tentaciones que recibió nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Vamos otra vez a la Biblia. ¿Están tomando nota? Recuerden que la idea es tener el cuadernito donde podemos ir tomando nota, bien sea que vayan tomando nota mientras damos la charla o que luego vuelvan a verse entonces en diferido la charla y entonces ahí sí ya tomen nota. Ahí ya se los dejo entonces, mis hermanos, a ustedes, pero la idea es que puedan tomar nota. ¿Listo? Entonces vamos a la Biblia. San Mateo. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 12. Esa la idea es que la puedan leer, no la vamos a leer completa, simplemente vamos a nombrar cuáles fueron estas tres tentaciones. Entonces, la triple concupiscencia, placer, tener, poder. Placer. ¿Qué le dijo el demonio a nuestro Señor Jesucristo? Convierte esa piedra en pan. ¿Sí o no? ¿Tiene hambre? Convierte esa piedra en pan. Darle placer al cuerpo. Entonces, ¿ese placer era malo? No, no es malo. Comer no es malo. Pero en ese momento, en ese contexto, en esa situación, era una tentación. El Señor estaba en ese momento con hambre porque venía haciendo un ayuno. Entonces ahí es donde el demonio le está diciendo, por ejemplo, usted está ofreciendo un ayuno por la conversión de su esposa, de su esposo, de un hijo, de un familiar, de un amigo, una amiga. Está ofreciendo en ese momento usted un ayuno por la conversión de esta persona. Y es precisamente en ese momento donde, una invitación a un super almuerzo bien impresionante y usted en ayuno, imagínese. Entonces ahí es donde uno empieza a ver cómo empieza a meter las pezuñas el demonio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, llegamos también al tema de la gula, placeres desmedidos, ¿listo? Entonces, placer, convierta esa piedra en pan. ¿Jesús qué le dijo? Obviamente Jesús no cayó en la tentación, ¿sí o no? Entonces, luego el demonio, ¿qué más le dice? Ahí vamos con la segunda, tener. ¿Qué le dijo el demonio? Le dijo, si te arrodillas y me adoras, te daré todos los reinos del mundo y su gloria. Si te arrodillas y me adoras, imagínense, mis hermanos, el demonio tratando de tentar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, para que se arrodillara ante Él y para que lo adorara, ¿ya? Un tener desordenado, ¿ya? Tener todas las riquezas, todos los reinos del mundo para Él. Un desorden del tener. Y la última, el poder. ¿Qué hizo el demonio? Llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cima del templo y le dijo que se tire abajo, porque está escrito que los ángeles lo iban a salvar y así mostrar su poder, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? La concupiscencia de la carne es la inclinación desordenada al placer. La concupiscencia de los ojos es la inclinación desordenada a las riquezas. Y la soberbia de la vida es la inclinación desordenada al amor propio. Es el apetito desordenado de poder que lleva al hombre a considerarse Dios de sí mismo. Estas tres lecciones, mis hermanos, van a ser las lecciones que vamos a ver desde hoy consecutivas, ¿ya? Hoy, por ejemplo, vamos a profundizar en el amor desordenado a nosotros mismos, al poder. No la vamos a hacer en orden, vamos a hacer hoy la primera y ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Entonces, vamos a dedicarnos a profundizar en cada una de ellas. Hoy empezamos por la soberbia debido a que esta es la raíz de los demás pecados. La soberbia es la raíz de los demás pecados. San Gregorio Magno distingue los 7 pecados capitales. Eso no está en la Biblia. Momento. 7 pecados capitales, todos los cuales, dice, proceden de la soberbia. Esto lo pueden verificar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1866. Recordemos, mis hermanos, que no todo está en la Biblia.
No todo lo que nosotros creemos tiene que estar de manera explícita en la Biblia. Como católicos creemos en Biblia, en tradición y en magisterio. Entonces, si nosotros vamos al catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro manual de doctrina oficial, vamos al numeral 1866, ahí se nos habla de los pecados capitales y se nos dice, obviamente esto fue instaurado por San Gregorio Magno, ahí se nos dice que es precisamente la soberbia de donde se desligan todo el resto de los demás pecados. Incluso el mismo Santo Tomás también reducía todos los pecados a la soberbia. Y él explicaba que el término capital viene de caput, capitis, cabeza en latín, y no se refiere entonces a la magnitud del pecado. Los pecados capitales no es que sea porque sean pecados más pequeños o más grandes, no. ¿Por qué se les llama pecados capitales? Se les llama pecados capitales es porque dan origen a otros pecados, ¿ya? ¿Dónde encontramos esto de Santo Tomás? Santo Tomás de Aquino, secunde, 153. ¿Listo? Ahí lo podemos ver. Entonces, mis hermanos, en nuestra vida diaria tenemos un apetito desordenado al poder. Y no necesariamente es querer ser el presidente o algo así. No. La soberbia, hermanos, es lo que más nos hace estancarnos en la vida espiritual. Por ejemplo, la soberbia es la que puede estar en este momento haciendo que alguno de ustedes esté pensando, yo no debería continuar con esta consagración. O le puede estar diciendo, esto no es para mí. Ah, yo eso ya me lo sé. De hecho, mis hermanos, felicito a los hermanos y les doy un aplauso a los que en este momento están renovando la consagración. Porque aunque ya vieron estos temas, podrían decir, yo ya sé eso, pero humildemente están aquí empezando un proceso de 9 meses. Ni siquiera es un proceso de 33 días, es un proceso de 9 meses. Entonces, los felicito, mis hermanos, también a los que están en este momento dando el paso para hacer una renovación de la consagración. Y obviamente a los que están dando el paso impresionante de empezar este proceso, muchas veces sin saber con qué se van a encontrar, ¿ya? Y atentos y humildes a que el Señor les pueda llenar entonces el corazón de todo este tipo de cosas y vaciarnos de lo que no nos conviene. Pero alguno sí puede estar obviamente aquí con la tentación de la soberbia y puede hacer que alguno piense, ¿y quién es este para enseñarme a mí? ¿Ya? Este no es ni teólogo, ¿quién se cree para enseñarme a mí? Hermanos, la soberbia puede hacer pensar a alguno, yo no le creo nada de ese, ni a la iglesia, ni al Papa. Hemos escuchado ese tipo de cosas en algún momento, o las estamos pensando. ¿Cómo saben estos que tienen la verdad? Son frases que tranquilamente pueden ser frases soberbias, ¿ya? Entonces, ¿qué es la soberbia? Para poder entrar bien en materia, ¿qué es eso de la soberbia? ¿Con qué se come? Hombre, muchachos, la soberbia es un apetito desordenado de excelencia. Tomen nota. ¿Qué es la soberbia? Apetito desordenado de excelencia. William, entonces, la excelencia es mala. El poder es malo. Ser buenos en algo es malo. No, no es malo. Hermanos, los seres humanos tenemos un apetito natural de excelencia, puesto por Dios. El hombre debe buscar la excelencia en todo cuanto hace, en todo cuanto hace. De hecho, esto es un apetito natural, como les decía, puesto por Dios en el hombre, en su estudio, en su trabajo, en la familia, en fin, en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos. Dios quiere que alcancemos la perfección en todo y para eso nos dotó de muchos dones, múltiples dones, virtudes, capacidades que nosotros debemos reconocer en nosotros mismos y darle gracias al Creador por ello. ¿Ya? ¿Cuándo entonces fue que se desordenó ese apetito natural de excelencia? A ver, ¿será que en los comentarios saben cuándo se desordenó ese apetito natural de excelencia? TikTok. Con el pecado original.
El pecado original, mis hermanos, desordenó nuestro apetito natural de excelencia, lo desordenó en el hombre, llevándolo a creer que se basta a sí mismo, que no necesita de Dios, que todo en cuanto tiene es por mérito propio. Muchas personas piensan que todo lo que hacen, son y tienen es por mérito propio. Y esto nos ha llevado a buscar obsesivamente la excelencia por la excelencia, como un fin en sí misma y solo para darse gloria a sí mismo. ¿Listo? Entonces, es decir, el hombre quiere arrebatarle la gloria a Dios y quedarse con ella. ¿Qué es lo que quiere el hombre a través de la soberbia, de ese apetito desordenado de excelencia? Robarle la gloria a Dios y quedarse con ella. Así podemos decir entonces con el extraordinario teólogo Adolf Tanqueray, que la soberbia es un amor desordenado de sí mismo por el cual el hombre se estima explícita o implícitamente, como si él fuera su primer principio y su último fin. Ejemplo de esto, escena número 1, yo. Escena número 2, yo. Escena 3, yo. Escena 4, yo. Escena 5, yo. Escena 6, yo. Escena 7, yo. Título de la obra, Las 7 maravillas del mundo. Básicamente, eso es un amor desordenado de sí mismo. Básicamente. Entonces, continúa el gran teólogo Tanqueray diciéndonos y advirtiéndonos cómo la soberbia lleva a muchas personas incluso a negar a Dios como su primer principio. Unos negando su existencia. ¿Les ha pasado? ¿Han visto personas con este problemita chiquito? No admitiendo haber salido de las manos de un creador, caso de los ateos. Otros simplemente no se quieren someter a su autoridad, como el caso del demonio, por ejemplo, ¿ya? Entonces quieren ser autónomos y definir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Caso entonces también de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿ya? Entonces, otros de manera más solapada caen en este mismo pecado comportándose como si las capacidades, dones y virtudes que poseen fueran enteramente suyos. La soberbia también conduce al hombre a negar a Dios como su fin último, porque le lleva a realizar cada una de sus obras para darse gloria a sí mismo y no a su Señor, deseando ser alabado como si éstas proveniesen enteramente de sí mismo. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Espero que estén bien, espero que estén comprendiendo este tema que es muy importante. De hecho, les cuento, por este tema empezó mi proceso de conversión al catolicismo, siendo yo todavía un ocultista anticristiano. En el retiro espiritual en el que yo estuve, la primer charla que dieron en este retiro fue soberbio yo, obviamente un poco enfocada diferente porque era pues para darla en un retiro, pero empezaron con esta charla y allí fue donde escuché la frase con la que yo cierro siempre mis programas de mi amigo San Agustín, que dijo que nadie ama lo que no conoce. Entonces, es impresionante, ¿no? Bien, cuando el poder se busca como un fin y no como un medio para servir, entonces caigo en la soberbia. Repito, mis hermanos, esta frasecita para que nos quede guardadita aquí en el corazón. Cuando el poder se busca como un fin y no como un medio para servir, entonces caigo en la soberbia. ¿Listo? Les cuento que Jesús, nuestro Señor, con ningún otro pecado fue tan duro. Ni siquiera con la lujuria fue tan duro. Miren cómo acogió a la adúltera. Vete y no peques más. O la perdonó, ¿ya? Jesús acogió a pecadores, a publicanos, a prostitutas, comió con ellos, los hizo amigos, los hizo discípulos suyos. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el Evangelio
cómo trataba con dureza a los escribas y a los fariseos. ¿Cómo les decía? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Esto lo podemos ver en Mateo 23:13. Nos parece sorprendente cómo Jesús, amor, dulzura en pasta, que nos trae la buena nueva del amor y la misericordia de Dios, puede hablarles de tal manera, ¿no? ¿Acaso no eran ellos los más observantes de la ley? ¿Acaso no pertenecían ellos al pueblo elegido? Había una sola razón para que Jesús reaccionara de tal manera frente a ellos. ¿Cuál era? La soberbia y la obstinación que había en sus corazones, hasta el punto de creerse santos y ya salvados. ¿Les ha pasado? ¿Han conocido personas que ya se creen santos, que ya se creen salvados? Nuestro Señor Jesucristo nunca rechazó a un pecador, pero sí a los soberbios. Sigamos con la Biblia. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago 4:6. Facilito, ¿sí o no? Aquí también estamos aprendiendo versículos. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Facilito, ¿sí o no? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dice también Lucas 1:52. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Palabras de quién? De Nuestra Señora, de nuestra Virgencita en el Magnificat. Lucas 1:52. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y dice también el mismo Evangelio, Lucas, pero esta vez capítulo 14, versículo 11. Lucas 14:11. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Bien? Pero hay más. Resulta, mis hermanos, que hay una sola frase donde Jesús dice, aprendan de mí. ¿La han escuchado? Hay una sola frase, mis hermanos, donde el mismo Jesús dice, aprendan de mí. ¿Aprendan a qué? A resucitar muertos. Aprendan de mí a caminar sobre las aguas. No, ¿cierto que no? A ver, aprendan de mí a multiplicar los panes. Aprendan de mí a predicar o a hablar en lenguas, a imponer las manos, a expulsar demonios. No. Una sola frase dice Jesús, aprendan de mí. Está en Mateo 11:29. ¿Y qué dice Mateo 11:29? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Como dijo San Agustín, es más importante ser humilde que hacer milagros. Hermanos, es que la soberbia es un pecado tan grave ante Dios que convirtió ángeles en demonios. Convirtió ángeles en demonios. Este fue el caso de Satanás. Entonces, muchas veces tendemos a confundir la humildad con la pobreza. Y ojo, eso no es así. Tendemos a confundir la humildad con la pobreza. Creemos que los únicos soberbios son los ricos. No. Muchos de nosotros, a los que no somos ricos, ¿cierto? Muchos de nosotros nos creemos humildes, simplemente porque no somos vanidosos o arrogantes o porque no alardeamos de lo que tenemos. Sin embargo, hay que decir que la soberbia se manifiesta de muchas maneras y es solapada. La soberbia es solapada, es decir, se esconde. Y muchos de los que la padecemos, y digo padecemos, sí, porque por ejemplo, la soberbia ha sido de las cosas que a mí más me ha costado. Yo vengo de un proceso donde mi soberbia era gigantesca. Yo tenía un ego del tamaño de Júpiter, pero como el mismo San Agustín también decía, es que la soberbia es hinchazón y lo que está hinchado no es grande, está enfermo.
Entonces yo tenía una soberbia inflada, gigantesca. Era y no coger un alfiler y me estalla. ¿Listo? Entonces, para mí ha sido también un proceso luchar con mi soberbia. Que ya luché y ya le gané y ya. No, pero todos los días trato de ser consciente de cómo es que normalmente actúo un soberbio para poder darme cuenta en los momentos en los que caigo en soberbia de poder hacer un stop y, ok, aquí caí en esto, voy a tratar de mejorarlo. Caí en esto otro, ok, voy a tratar de no volverlo a hacer. Plantearme yo mismo también mis metas en cuanto obviamente a luchar contra esta concupiscencia que yo sé que tengo tan arraigada, ¿ya? Entonces, muchos de los que la padecemos, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por eso es necesario hacer un intento de descripción del espíritu soberbio para poder examinarnos al respecto. Entonces, vamos a ver varios tipos de soberbios y a ver, quizás en alguno de estos o estamos cayendo o hemos caído o hemos visto que algunos hermanos caen en ello. Y no es que entonces, como ya sabemos cuáles son los tipos de soberbios, vamos a ir donde el hermano a decirle, sí, es que usted es un soberbio. O el que está viendo esta charla con la esposita, es que usted es una soberbia, sí, vea, ahí lo están diciendo. O la esposita al esposito, vea, es que usted es un soberbio, mire que ahí lo dice. No, antes aquí lo que vamos a hacer es darnos cuenta que estamos padeciendo una enfermedad. Cuando yo tengo gripa, mi esposita no me va a decir, es que si ve, usted es un griposo ahí. No, o que mi esposita tenga fiebre, es que si ve, vea usted, ¿cómo es que le va a venir a dar fiebre? No, todos podemos padecer muchas cosas y lo que tenemos que hacer es ayudarnos a sobrellevarlo y a luchar contra eso. ¿Listo? Entonces vamos a identificar algunos tipos de soberbia. Entonces, el primer tipo de soberbio, el soberbio es egoísta. El soberbio es egoísta. Y cuando un soberbio es egoísta, puede pasar a través de alguna de estas cosas. Por ejemplo, el soberbio egocéntrico, que dice, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese era básicamente mi filosofía de vida. Para mí, antes de mi proceso de conversión, para mí, mi filosofía de vida era primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, etcétera. Siempre era así. Pero sus hijos, si yo estoy bien, ellos están bien, por eso sigo siendo primero yo. Ese era el tipo de cosas que yo decía, ¿ya? Que gracias al Señor conocí a mi esposita y con ella fue donde yo empecé a cambiar eso, porque yo conocí el amor gracias a mi esposita. Y si yo no hubiera conocido el amor gracias a mi esposita, pues me hubiera sido muy difícil conocer a Dios, porque Dios es amor. Y si yo no entiendo el concepto de amor, pues me va a ser muy difícil entender a Dios, ¿ya? Entonces, por ahí empezó eso. El mejor argumento contra la soberbia también es el amor y la humildad, ¿ya? Entonces, este soberbio egoísta también siempre está hablando de sí mismo. Yo quiero, yo pienso, yo tengo, es el soberbio del yo. Yo. ¿Ya? Siempre hablando de sí mismo. ¿Listo? El egoísta también siempre quiere que le den. Siempre quiere ser amado, pero no da. Es decir, no ama. Él siempre quiere todo para él, pero no da. O sea, no hace lo que, como diríamos más bien, haz aquello que te gustaría que hagan contigo. Entonces, el soberbio es el que tiene que dar el primer paso, ¿ya? Porque él siempre está esperando a que le den, a ver si de pronto da, y en la gran mayoría de veces ni siquiera da. Entonces, quieres que le den, pero no da. También es el soberbio egoísta, siempre quiere ser servido y no servir. Siempre quiere ser servido y no servir. Recordemos en el Evangelio. Como les decía ahorita, hay una frase donde Jesús dice, aprendan de mí, pero ahí les está diciendo, hay otra en donde lo demuestra, está en el contexto de la última cena, dice que aquí el que quiera ser grande, que se haga el primero. ¿Y qué hace en ese momento? Lavarle los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan? Entonces, el soberbio quiere ser servido y no servir. Aprendamos de Jesús. Y el soberbio también es egoísta, es posesivo. Mi cuarto, mis cosas, lo mío. Y fíjense que esto lo aprendemos hasta desde niños. Venimos con ese chip de incorporado. ¿Pero por qué? Por el pecado original, como lo decíamos, que adquirimos esa concupiscencia, ese desorden
en el placer, el tener y el poder. Entonces, ustedes ven un niño de 2 añitos, por ejemplo, que tiene un juguete y llega el primito a jugar y que hace el niño, mío, mío. Eso es de las primeras cosas que aprende a decir un niño, mío, mío, esto es mío, 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 ¿ya? Y no lo presta, entonces el egoísmo. Entonces, muchas veces el soberbio, si no atendemos a eso, se vuelve una persona posesiva. Mi cuarto, mis cosas, lo mío, ¿ya? Este soberbio egoísta también vive para sí mismo, solamente por preocuparse de sus placeres, es individualista y por eso es el tipo de personas que terminan solas. Son el tipo de personas que terminan solas, ¿ya? El humilde, en cambio, porque también hay que hacer la contraposición, el humilde, en cambio, vive para los demás, se dona, se entrega, se hace servidor de todos y por eso al humilde todos lo quieren, menos los soberbios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el soberbio normalmente también empieza siendo envidioso. Ah, pero ¿por qué lo quieren todos? Ah, por la humildad, ¿ya? Entonces, vamos con otro tipo de soberbio. El soberbio que se cree muy bueno. Y aquí a muchos nos puede pegar esto una cachetada bien fuerte, porque hay una soberbia más difícil y más tremenda, que es la soberbia espiritual. Cuando creemos que estamos por encima de los otros, cuando pensamos que si los demás no viven la fe tal cual como yo la vivo, entonces se van a condenar porque yo ya soy muy bueno, yo soy salvo, yo soy santo, y la forma de vivir la fe tiene que ser única y exclusivamente como yo la vivo. No pueden haber otro tipo de carismas ni espiritualidades. Si la gente no vive la fe como la vivo yo, pues entonces se van a condenar. Y eso es muy, muy difícil, estar siempre juzgando el pecado de los demás, a los demás como si todo el mundo fuera soberbio y yo no, yo soy muy humilde. Eso me recuerda al fariseo en el templo. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano, ¿cierto? No soy como esos pecadores. Ojo con eso. Entonces, ese soberbio que se cree muy bueno, no reconoce sus errores. Primera característica. El soberbio que se cree bueno no reconoce sus errores. Y ojo que yo aquí no estoy hablando de que ya todo esto yo, por ejemplo, lo superé. Hay muchas de estas cosas que a mí mismo me caen como un baldado de agua fría. Y por eso yo mismo, aunque estoy dictando charlas en esta consagración, también estoy renovando mi propia consagración. Porque cuando uno prepara una charla, tiene que hacerla también vida para uno mismo. Entonces, el soberbio que se cree muy bueno no reconoce sus errores. A veces yo caigo en esto, a veces yo caigo en esto. Pero si con amor a uno le dicen, ah, es que mira que en esto te equivocaste y no lo estás reconociendo. Hay que hacer introspección, hay que ser reflexivos. Uy, sí, me doy cuenta que cometí este error. Y no solamente es darse cuenta, sino que si me equivoqué, pido perdón. Esa es de las cosas que más le cuesta a un soberbio. Al soberbio le cuesta mucho pedir perdón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la culpa siempre la tiene el otro. El soberbio que se cree muy bueno siempre piensa que la culpa es del otro. Cree que no tiene nada que cambiar. Yo no mato, yo no robo, esta consagración no es para mí, este retiro no es para mí, esa oración no es para mí, ese Santo Rosario no es para mí, eso es para los otros, yo no necesito nada de eso. El soberbio que se cree muy bueno no reconoce sus pecados. ¿Yo por qué me voy a confesar con un cura más pecador que yo? ¿Ven? Es rencoroso, no perdona y no sabe pedir perdón. Ni perdona ni sabe pedir perdón. Siempre gana la pelea. Es como Brasil, la que no gana la empata, ¿sí o no? Nunca pierde una discusión y termina con ese tipo de actitudes por perder familia, por perder amigos, por perder trabajos. Hombre, la soberbia no deja sino desastres y pérdidas. El humilde, en cambio, cede y gana más. Cuando el humilde cede, gana más. Mientras que el soberbio se enoja cuando no consigue lo que quiere. ¿Bien? Tercer tipo de soberbio. El soberbio que siempre quiere tener la razón. Uy, eso sí tenemos aquí en las redes sociales. Y una cuestión impresionante cuando sean los temas de debates desde la apologética. Ahí tenemos muchos que hacer una mea culpa y empezar entonces
a manejar la humildad, a manejar la calma y la mansedumbre. Nuestro primer papa, el apóstol San Pedro, primera de Pedro 3, 15, 16, no solamente nos dice en el 15 que debemos dar respuesta, en el 16 nos dice cómo, con humildad y mansedumbre. Si no somos capaces de dar la respuesta con humildad y mansedumbre, ya, mejor quedémonos calladitos. A veces ganamos más así. ¿Listo? Entonces, el soberbio que siempre quiere tener la razón, fíjense que es el que más levanta la voz. Quiere siempre tener como por encima su voz. Si el otro está hablando, entonces yo hablo más duro para que se escuche mi voz y no la suya. ¿Listo? Se impone. Aquí se hace lo que yo digo. Punto. Cree que se las sabe todas. Estos ignorantes creen que me van a enseñar a mí. A mí me van a enseñar. ¡Ja! ¿Han visto eso? Entonces también termina siendo un racionalista que todo lo pone en duda. Hace preguntas para cuestionar, pero muchas veces como con la trampa de hacer ver mal al otro, no para enseñar, no para llevar a la reflexión, sino para hacer ver mal al otro. Entonces, a veces, este tipo de soberbio es el que también se atreve a negar a Dios porque no le cabe en su cabeza, no le cabe en su cabeza y pretende someterlo a una prueba de laboratorio. ¿Ya? Este es el tipo de soberbia. Ahora, otro tipo de soberbio. El soberbio no obedece. El soberbio es rebelde. A mí nadie me manda. No obedece ni la ley de Dios ni a sus superiores. Yo sé lo que me conviene. O el que, por ejemplo, termina sin obedecer, por ejemplo, al magisterio. ¿A mí qué me van a enseñar? Esto no es infalible. Yo solamente con Dios. No solamente es el que llega a Dios, también es el que dice, yo solamente le obedezco a Dios, face to face. Yo vivo mi fe católica a mi manera. Yo no necesito que nadie me la explique, nadie me la enseñe. Dios y yo y Dios, punto. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, es un soberbio que no escucha consejos y por eso acaba mal. Y ahí viene el otro tipo de soberbia, que entonces es el soberbio que se cree mejor que los demás y siempre quiere ser el primero, no acepta derrotas, es impaciente, es grosero, trata a los demás con desprecio. Por ejemplo, el que es un jefe, por ejemplo, y humilla a sus empleados. Eso es un tipo de soberbia muy común. Un jefe que por su posición humilla a sus empleados. Eso no es un buen manejo del poder. Eso es un poder desordenado. Utilizarlo para humillar a los demás. ¿Cierto? Entonces mira con desprecio a los pobres, a los indigentes. A veces, por ejemplo, el que tiene más, por ejemplo, se cree más por su riqueza, porque tiene carro, casa, ropa, o alguien que, por ejemplo, tiene más belleza o más inteligencia, porque tiene más títulos, se cree siempre superior a los demás porque tiene más, en vez de poner eso que tiene quizás de más en servicio de los demás. Y ahí sí cambia mucho la cosa, ¿ya? Entonces es este soberbio que siempre busca la comodidad, solamente busca los lujos por el lujo, ¿ya? Se queja de la incomodidad y no soporta ni el menor sacrificio. Entonces es el que termina siempre renegando ante el sufrimiento. No es capaz de aguantar el sufrimiento, porque siempre va a renegar de él, porque únicamente quiere vivir en la comodidad, así como Cristo en la pasión, ¿sí o no? Que fue el que mejor vivió su comodidad. Él está comodísimo con la cruz, con los clavos, con los azotes, con la corona de espinas, ¿cierto? Una comodidad impresionante. Bueno, obviamente el que no entendió es un sarcasmo. Bien. Otro tipo de soberbio. El soberbio que vive de las apariencias. Siempre está aparentando lo que no es. Siempre busca ser alabado y reconocido. Siempre vive del qué dirán. Uy, me miró, no me miró, me dijo, no me dijo. Siempre quiere estar llamando la atención. Es bulloso y normalmente es extravagante. ¿Ya? Y es un soberbio ambicioso. Esa misma soberbia lo lleva a la ambición. Entonces, de esa misma soberbia se despliegan un montón de pecados más. ¿Ya? Otro tipo de soberbio. Vamos con el último. El soberbio que se cree autosuficiente. Entonces, es un soberbio que no cree
cree más bien no necesitar a los demás, ni de su familia, ni de Dios, ni de nadie. Yo me valgo todo por mí mismo, ¿ya? Llega la enfermedad y la reduce a la dependencia de los demás, ¿ya? En definitiva, hay que decir que la soberbia es inseguridad. También es baja autoestima. El soberbio pide a gritos, quiéranme, préstenme atención, soy importante. El soberbio es un pobre esclavo que se esconde permanentemente bajo una máscara. Se los digo por experiencia, mis hermanos. Yo viví con una máscara muchísimos años de mi vida, muchísimos. Una máscara de alguien que no era yo, hasta que esa máscara me la quitó mi esposita. Y esa máscara me la rompió con amor, con paciencia, con humildad, con esperarme, ¿ya? Entonces, hay que entender, tampoco es ir a señalar el que es soberbio porque es soberbio. Muchas veces todo esto tiene una razón previa y de muchas cosas que se han desligado. A veces termina siendo la soberbia como un mecanismo de defensa que la persona ha utilizado porque le han hecho daño en otras circunstancias. Entonces la utiliza como medio de defensa, pero es un medio de defensa mal utilizado. Es un medio de defensa que no es el correcto. Por eso, si alguno de nosotros está pasando por alguno de todos estos tipos de soberbia que hemos visto, este proceso de consagración nos va a ayudar a renunciar y a mejorar en estos aspectos. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, los hijos de María, que eso es lo que nos vamos a convertir, ya lo somos, pero ahora lo vamos a hacer con mayor excelencia, ¿cierto? Los hijos de María debemos tener especial cuidado de no caer en la soberbia. ¿Por qué? Porque es que nuestra amada madre se hizo la esclava del Señor, se humilló, se reconoció como una criatura pobre y necesitada de su Dios. Y mucho más cuidado aún debemos tener con la soberbia espiritual, como les decía hace un momento. Esa es la más perjudicial, ¿ya? Este tipo de soberbia es la que nos puede hacer creer que ya somos santos, que somos más buenos y más virtuosos que los demás, que tenemos, más bien, que tenemos el derecho de juzgar y condenar a nuestro prójimo, ¿ya? Esta soberbia sí que es aborrecida por Dios. Y por eso les quiero compartir, ya casi para terminar, e ir aterrizando, una particular enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que yo se la vi a San Agustín, porque ustedes saben que yo quiero mucho a mi queridísimo San Agustín. Entonces, es así. Toda la vida de Cristo en la tierra, dice San Agustín, fue una enseñanza nuestra. Y aunque fue de todas las virtudes maestro, nuestro Señor Jesucristo, especialmente lo fue en la humildad, ¿ya? Esta quiso nuestro Señor particularmente que aprendiéramos de Él. Y por eso dijo, repito, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo nunca dijo a sus discípulos, aprendan de mí a predicar, a hacer milagros, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Sin embargo, sí les exhortó a aprender de su humildad. Y esto nos muestra la excelencia y grandeza de esta virtud. Y quiso enseñárnosla, no solo de palabra, sino ante todo de obra. En esa misma línea dice San Basilio, que hace un recorrido por la vida de nuestro Señor Jesucristo, mostrando cómo todas sus obras enseñan esta gran virtud. Entonces dice así San Basilio, quiso, dice, nacer de madre pobre en un pobre portal y en un pobre pesebre y ser envuelto en unos pobres pañales. Quiso ser circuncidado como pecador, huir a Egipto como flaco y ser bautizado entre pecadores y publicanos como uno de ellos. Después, en el decurso de su vida, quiérenle honrar y levantar por rey y escóndese. Y al final de su vida, para dejarnos más encomendada esta virtud, como en testamento y última voluntad, la confirmó con aquel maravilloso ejemplo de lavar los pies a sus discípulos
y con aquella muerte tan afrentosa en la cruz. Cierro ahí las palabras de San Basilio. Hermano, al humilde nada le quita la paz. Vive tranquilo, en paz con todos, se acomoda con todo, lo disfruta todo. El humilde perdona. El humilde es servicial. El humilde reconoce sus errores y los enmienda. El humilde aprende de los demás. Cede ante las peleas. Vive de cara a Dios. Y así puede ser feliz. El humilde sabe que no es más porque le alaben, ni menos porque le critiquen. Sabe que vale lo que vale ante Dios. La humildad, pues, es reconocerse pobre y necesitado de Dios y de los hermanos. Es reconocer que nada soy, nada tengo, nada valgo, soy un pecador. ¿Ya? Ahora bien, nuestra Virgen Santísima, nuestra Madre, y la humildad. Mientras que Satanás cayó por su soberbia, María fue exaltada y coronada como reina del universo por su humildad. Ella se hizo la humilde esclava del Señor. Esto está en Lucas 1:38. Supo hacerse pequeña y reconocer las grandezas que Dios obró en ella. Lucas 1:49. Se hizo la servidora de los demás. Lucas 1:39. Supo aceptar con amor el sufrimiento y perdonar a quienes crucificaron a su Hijo. Juan 19:25-27. Nuestra Madre ha de ser, pues, nuestra modelo y nuestra ayuda para alcanzar esta preciosa virtud. Muchas gracias, mis hermanos. Esta era la charla sobre la soberbia. Espero que nos haya interpelado bastante. Si estamos cayendo en algo así, mis hermanos, que podamos pedirle nuevamente al Señor: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Listo? Entonces, seguimos, mis hermanos, con lo que es y será la práctica y el reto para esta semana. ¿Listo? Práctica para esta semana de esta lección número 2. Práctica, tomen nota. Rezar toda la semana, cada día de la semana. Ustedes verán, mis hermanos, en qué momento. Si al levantarse o al acostarse o en algún momento del día. La práctica es rezar toda esta semana las letanías de la humildad, ¿ya? Implorando al Señor la virtud de la humildad tan necesaria para alcanzar la santidad. ¿Listo? William, entonces, ¿dónde están las letanías de la humildad? Están aquí en la descripción del video. También lo voy a tratar de colocar como mensaje fijado en los comentarios. ¿Listo? Pero aparte de eso, ya en un momentico vamos a rezar la de hoy, para que empecemos desde hoy todos juiciositos con las letanías de la humildad. ¿Listo? Reto digital. Ahora sigue el reto digital. Listo. Espero que les haya ido también muy bien con la práctica y el reto de la semana pasada. Entonces, reto digital de esta semana. Vamos a revisar todas. A ver, la semana pasada fue revisar todas las cuentas que seguíamos y que estuvieran obviamente con contenido mundano y que nos estuvieran haciendo mal a nosotros. O sea, hay que vaciarnos de eso externo. Ahora lo interno. En esta vamos a vaciarnos de lo interno. Vamos a revisar todas nuestras publicaciones en redes sociales y vamos a eliminar cualquier foto, video o publicación mundana o que incite a pecar a otros. Repito, revisaré todas mis publicaciones en redes sociales y eliminaré cualquier foto, video o publicación mundana o que incite a pecar a otros. ¿Listo, mis hermanos? Muy bien. Entonces, para finalizar, vamos a ponernos nuevamente en presencia del Señor y vamos a rezar con mucho amor estas letanías de la humildad. Como les dije, están aquí en la descripción del video. Entonces, quien quiera, mis hermanos, la pueden seguir. Como este video es pregrabado, entonces se los voy a colocar aquí también en pantalla
para que la puedan ir también siguiendo los que de pronto no están en el computador, sino en el celular, entonces les cuesta más salirse de acá, ir allí, entonces se las voy a colocar también aquí en la pantalla. Otra ventaja más para que las charlitas sean así también pregrabadas, que podemos ir colocando este tipo de ayuditas. ¿Listo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Letanías de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Después de cada una de las siguientes frases, vamos a decir, líbrame Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Después de las siguientes frases vamos a decir, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy presentes en esta segunda lección de nuestro bloque número 1 de la consagración a Jesús por María. Si tienen preguntas, dudas, objeciones y no hay aquí problema ninguno con el internet, pues ahí les voy a estar avisando en el chat. Sí, vamos a abrir entonces una media horita, un ratico de en vivo para resolver preguntas, dudas, objeciones. Listo. Entonces les aviso en el chat. ¿Ya? Como dijo mi gran y mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. O sea, todos estos jueves vamos a empezar ya a dictar en este canal la consagración a Jesús por María con el método de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, un consejo, padre, para los hermanitos que van a empezar entonces este proceso que va a durar 9 meses hasta el 11 de febrero del 2025, en el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Va a ser una lección cada jueves, entonces hay muchos que están motivados obviamente en empezar este proceso tan bonito de consagración. Hay algunos que quizás de pronto dicen, ay, me da miedo de pronto amar un poco más a la Virgen María porque no la conozco todavía mucho. Entonces, ¿qué consejo, padre, les puede dar de pronto a estos hermanitos que van a empezar este proceso de consagración a Jesús por María?
Si lo decimos en modo vulgar, se me va a entender más rápido. Querer la leche y despreciar a la vaca es no haber entendido nada. Es decir, decir amar a Cristo y despreciar a la madre es grave. Más aún cuando el mismo Cristo en el Calvario nos la da como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y mirando, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel día el discípulo la acogió en su casa. Entonces, que estos 9 meses sean no solo de conocer, sino de disfrutar, de caminar con Cristo de la mano de María, de conocer y de ver el Evangelio con la mirada de una madre, de conocer y mirar el Evangelio con la mirada de quien es la Madre de Dios y la Madre de todos los creyentes. Que uno se enamore de Cristo como María estaba enamorada de Dios y por eso fue la digna esclava y sierva del Señor. Padre, nos regala por favor la bendición. Por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo el trabajo realizado a lo largo de nuestro día. Te pedimos que todos ellos comiencen siempre en ti como en su fuente y tiendan siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Enseñaste a caminar al que sé el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. ¿Cómo no amarte, mamá? Oh, Santa María, de mares estrellas.